Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Esta vez estamos en el libro segundo, No piense como un humano. Y bueno, pues hemos comenzado el larguísimo capítulo 11, que lo vamos a dividir en partes, porque son las canalizaciones recogidas entre el libro primero y el momento de publicar el libro segundo. Son varias, pues iremos haciendo 11.1, 11.2, 11.3. Bien, pues esta es la 11.1, que se titula Los fantasmas del karma. Canalización del 22 de marzo de 1993 en el grupo de luz que tenía Lee Carroll formado en esa pequeña localidad de Del Mar, en California. Y sin más preámbulos, en la página 100 de este libro segundo, No piense como un humano, regular, sin más, comenzamos y dice así: Los fantasmas del karma. Canalización del 22 de marzo de 1993, Grupo de Luz de Del Mar. Saludos, soy Crión, del Servicio Magnético. Le hablo ahora a mi socio. Siempre estoy disponible para ustedes, del mismo modo que estoy disponible para cualquier humano en todo momento. Esta noche hablo para un grupo de élite. Tal como he afirmado con frecuencia, estoy al servicio de ustedes. Y hay una gran ironía en esta sala, pues me encuentro sentado a sus pies y les amo a todos tiernamente. Esto Crión lo dice mucho al comienzo de sus audiencias. Las personas, pues, en fin, van a escuchar a Crión como si fuese algo, en fin, sobrenatural, y para encontrarse un ser elevadísimo, y él dice: no, los elevados sois vosotros, y yo vengo a postrarme a vuestros pies. Otras veces dice: a lavar vuestros pies y a amaros tiernamente. Los elevados sois vosotros. Son ustedes los guerreros de la luz, son aquellos que han elegido acudir y formar parte de la tierra para morir apropiadamente y volver a venir una y otra vez, de modo que la vibración de la tierra pueda ser incrementada a partir de esta acción de su más puro amor. Precisamente esto es lo que va a explicar ahora. Cómo se va incrementando. En este caso se refiere a los trabajadores de la luz, porque somos los que llevamos, bueno, almas viejas, más tiempo en la Tierra, vinimos los primeros, estamos también los primeros, en fin, pues en esta evolución espiritual, porque llegamos antes, no porque seamos mejores, y estamos cumpliendo de alguna forma pues el propósito que era, a partir de estas experiencias, ir elevando la frecuencia energética de la Tierra, que es cómo se manifiesta el aumento de conciencia, el cambio de mentalidad o la divinización de la experiencia humana, aumentando la energía de la Tierra, incrementando la vibración de la Tierra, dice literalmente. Y les digo de nuevo que estoy aquí en respuesta a lo que ustedes mismos han conseguido. Esto se refiere a esas últimas décadas del siglo XX, en las cuales, debido al aumento de conciencia, pues cambiamos los potenciales probables de extinción de la humanidad que tantas profecías habían previamente predicho, y dimos paso a la nueva etapa de la evolución espiritual de la humanidad, con la irrupción de la nueva energía. Y les digo de nuevo que estoy aquí en respuesta a lo que ustedes mismos han conseguido. Y la ironía y el humor que existen en esta sala ahora es que el que se encuentra en el rincón más alejado conoce al que se encuentra en el rincón más cercano, y viceversa. La ironía de estas salas, que venís todos como si no os conocieseis, y os conocéis todos aquí porque os conocéis de muchas vidas, os conocéis del otro lado del velo, nos conocemos todos entre nosotros, y les hace mucha gracia a los reveladores ver que cuando llegan, pues ven a todo el mundo con cara de desconocidos, mirando a los demás. Y
dice, bueno, pues esta es la ironía y el humor que existen en esta sala, que todos nos conocemos. Todos ustedes se conocen entre sí íntimamente y son gloriosas piezas de Dios, como yo mismo, e incluso los que están leyendo ahora este libro. También nosotros. Es como si estuviésemos allí. La información llega de muchas formas, pero a quien le llega es apropiado. Llega en diferentes momentos aquí en la Tierra, pero le llega a quien está preparado en cada momento de la Tierra para recibirla. Y en algún determinado nivel es simultáneo. Pero se encuentran ustedes en periodo de aprendizaje sobre este planeta, y esto de que estamos en periodo de aprendizaje es la forma en la que los reveladores lo dicen porque nosotros lo decimos así. Y entonces, para que les entendamos, se expresan como nos expresamos nosotros, porque luego nos dirán que no es verdad que estéis en periodo de aprendizaje, estáis en periodo de recuerdo, de experimentación y recuerdo, porque todo esto lo sabéis internamente. Bien. Pero se encuentran ustedes en periodo de aprendizaje sobre este planeta y estas cosas les están completamente ocultas y veladas. Todo esto que nos ha dicho. Sus acciones son la razón por la que estoy aquí, las de las últimas décadas del siglo XX. Ese aumento de conciencia. En esta nueva energía, para ofrecer explicaciones y para liberarles de ciertos atributos de la vida. Gracias a esas explicaciones sobre cómo interactuar con la nueva energía. Ya lo ha dicho en el primer libro, cómo solicitar ese implante neutral que nos permita deshacernos del karma pendiente. Y para permitir la paz allí donde antes no existía. Para todo esto está Crión aquí. Eso es algo que se han ganado libremente. No es algo que nos vengan a regalar, nos lo hemos ganado, nos recuerda. Muchos y grandes son los distintivos de color que llevan ustedes. Crión es el experto en el servicio magnético y entonces habla en términos de energía y ve nuestros colores energéticos, de nuestros cuerpos energéticos, de nuestra aura, como dirá después, de nuestro Merkaba. Y hay muchos colores y muchas frecuencias que nos describen perfectamente. Muchos y grandes son los distintivos de color que llevan ustedes. Aquellos que les miran en perfecto amor, como yo mismo, les ven en toda su gloria. Todos son reconocidos por lo que son realmente. Aquellos que han elegido el camino duro. Aquellos que han elegido estar en periodo de aprendizaje en el planeta por elección propia y libre. Pues no todos los planetas son de este modo. De hecho, ya el libro de Urantia decía, sin hablar de nada de la planificación ni de todas estas cosas, y en fin, el libro de Urantia todavía muy alegórico. Urantia es un planeta de experimentación, un planeta en ese sentido decimal, no es como los demás. Luego nos dirán los reveladores modernos, es que no hay otro igual, no hay otro donde se esté experimentando y representando lo que se está experimentando y representando con un rango de libre albedrío tan amplio como el que hay en Urantia. No todos los planetas son de este modo. Sus colores revelan mucho de lo que son ustedes. No tienen conciencia de que yo, el Crión es una entidad compuesta de muchas identidades, de las cuales, en fin, parece ser que nosotros también formamos parte en nuestro estado astral. No tienen conciencia de que yo, el Crión, me encuentro sentado a sus pies, a su servicio, ni de que son ustedes los exaltados. Deben saber que son queridos por todos nosotros y que les conocemos a todos por su nombre. En fin, no el nombre humano, sino el nombre espiritual. Aun cuando todo esto les está oculto mientras se encuentran en periodo de aprendizaje, hay una plena chispa de comprensión que les ocurre a ustedes como seres humanos. Sí, que cuando estás estudiando la espiritualidad, sobre todo al principio, dices, esto me es familiar,
todos estos conceptos que me sorprende porque no son conceptos del mundo, sin embargo, yo les recuerdo de algo. Chispas de comprensión que les ocurre a ustedes como seres humanos, al despertar cada mañana. Desde el sueño más profundo hasta el despertar más pleno, se presentan a menudo con una sensación de recuerdo, una sensación que no pueden explicar. Existe un instante en el que recuerdan quiénes son en realidad, cada uno de sus días de existencia en el planeta. ¿Cómo no lo vamos a recordar? Luego nos dirá Crión. Es que toda esa información, es que toda la información de la exploración espaciotemporal que cada uno de nosotros llevamos desde el comienzo, en términos temporales, está grabada en las capas que no vemos del ADN en nuestras células. Su sí mismo fantasma, esta canalización se llama Los fantasmas del karma, dice su sí mismo fantasma, se ve refrescado por un sueño que tuvieron durante la noche y que valía la pena recordar, algo que era pacífico y maravilloso, pero que no pueden recordar del todo con plena claridad. Por las noches, cuando hacemos turismo dimensional, pues visitamos el otro lado del velo, pero luego no nos acordamos para que no se estropee esta experiencia diseñada, en la que es necesario el olvido y el recuerdo a partir de lo que aquí se manifiesta, no de lo que ocurre fuera del escenario. Esto es corriente en todos los humanos, no acordarse del turismo multidimensional que realizamos por las noches mientras soñamos. Quizás ustedes lo hayan experimentado y se hayan preguntado qué era. Aquellos de nosotros que estamos en servicio, como yo mismo, somos muchos comparados con aquellos que se encuentran en periodo de aprendizaje, que son muchos más al otro lado del velo, que aquí hemos venido al físico material, muchos menos de los que son en el astral. En este séptimo nivel estaríamos muchas menos hojitas de las hojitas que hay en el astral. Aquellos de nosotros que estamos en servicio, como yo mismo, somos muchos comparados con aquellos que se encuentran en periodo de aprendizaje, como ustedes mismos. Si contaran los humanos que hay en esta sala, tendrían que multiplicarlos por 8 para hacerse una buena idea de quién está realmente aquí ahora. Pues bien, dice Waldo Vieira en su diario de experiencias fuera del cuerpo, hay una serie de espacios sutil que se llama Espiritualidad y Evolución Conciencial, que comenta este libro de Waldo Vieira. Dice, en el astral hay 8 veces, no recuerdo si dice 8 o 9, debe estar entre medias, 8 veces más conciencias que en el físico material aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra hay 8 veces más conciencias invisibles para las personas humanas que personas humanas. Esto lo está corroborando ahora mismo Crión. Si contaran los humanos que hay en esta sala, tendrían que multiplicarlos por 8 para hacerse una buena idea de quién está realmente aquí ahora. Pero los 2 o 3 a los que conocen mejor han estado con ustedes desde el nacimiento, los guías, los ángeles de la guarda. Y llegaron cuando ustedes llegaron, conociendo su nombre. Conocían de mucho antes, nombre espiritual. Estos les fueron asignados por ustedes mismos en fase de planificación de la vida posterior. Y están preparados para crear con ustedes cuando ustedes se encuentren preparados para hacerlo. Crear. Ya nos dice Crión desde el principio que tenemos que crear en conjunto con los guías, que son los que nos conectan con nuestro yo superior. Y esa es la co-creación. Y da métodos Crión para hacerlo. Espacio Sutil seguimos un método de Crión para la co-creación grupal. Así se llama esas reuniones que realizamos semanalmente. Hablaré más de esto dentro de poco, dice Crión. Bien. Permítanme decirles cómo funciona todo esto, queridos míos.
Pues aunque tienen pleno conocimiento de aquello de lo que me dispongo a hablar, sigue estando velado y oculto para muchos de ustedes. Es un conocimiento interno el que tenemos de todo esto, pero en la conciencia del personaje lo tenemos que recuperar para poder aplicarlo a la vida del personaje. Por ser principiantes en la información que reciben de Crión a los de aquella audiencia de allí, también podría decirse de nosotros, los lectores que no llevamos demasiado tiempo leyendo a Crión. Por ser principiantes, deseo que sepan con toda exactitud quién les está hablando ahora. 2 puntos. No es el humano que se sienta delante de ustedes, Lee Carroll, el canal. Están escuchando las traducciones de las palabras del espíritu. Yo soy Crión, nunca he estado en periodo de aprendizaje. Eso es una aclaración, porque nosotros también somos espíritus y aquí estamos en periodo de aprendizaje. Los hay que lo están y los hay que no. Eso depende de la elección que cada conciencia a lo largo de los 7 niveles de exploración espaciotemporal va decidiendo en cada momento. He acudido como respuesta a su trabajo. Represento a todo el espíritu, a aquellos que han estado aquí y a los que no, y también a los que van a estar. Represento el poder del amor que es del sol y está dentro del sol. Crión del servicio magnético sabe que el sol tiene una energía que influye en gran manera en nuestra experiencia vital. No en vano el sol es el planeta que más influencia tiene y que marca desde la hora de nuestro nacimiento en adelante muchísimas cuestiones de personalidad, por ejemplo, entre otras. Soy amor, del mismo modo que lo son ustedes cuando no están aquí. Aquí somos ilusión de amor, contaminado de miedo. Me conocen y yo les conozco. Veo con mucha claridad sus contratos y sus caminos en esos cuerpos energéticos que llevamos como un escaparate en el que los demás, desde el otro lado del velo, ven todo. Veo con mucha claridad sus contratos y sus caminos, y amo a cada uno de ustedes por su nombre. Se sientan delante de mí en diversos estados de iluminación y comprensión, pero sabiendo que aquí hay algo para cada uno de ustedes. En diferentes niveles de iluminación, la información espiritual tiene algo para cada uno de los que se acercan. Nadie se acerca por casualidad o por azar a la información espiritual. Con todos los niveles con los que alguien se puede acercar, hay información para todos, en todos los textos. Les traigo buenas noticias a todos. Una vez más han acudido a esta reunión a propósito y el universo honra su intención. Algunos han venido por curiosidad y otros han acudido por pura necesidad, mientras que otros están aquí incluso por pura desesperación. Son queridos más allá de toda medida. Todos ustedes. Les traigo buenas noticias a todos. Insiste. Una vez más han acudido a esta reunión a propósito y el universo honra su intención. Esto lo he repetido ya. El que me estoy haciendo un lío soy yo. Sigue diciendo Crión. Lo que tenemos para ustedes se encuentra casi más allá de su comprensión. Bueno, pues va a intentar empezar a explicarnos, a que atisbemos, dice, algún concepto que no nos va a ser sencillo, que está más allá de nuestra comprensión. Tanto por contrato como por acuerdo, cada uno de ustedes ha venido aquí muchas veces. Ciclo de reencarnaciones. A través de las encarnaciones que les han permitido nacer en este planeta, morir en este planeta y regresar de nuevo, crean ustedes energía, que llamamos karma, energía que se transfiere de una secuencia vital a otra.
porque aunque está diseñada la experiencia humana en secuencias vitales, para cada una de las conciencias que participan, no obstante se puede considerar un continuo vital, dado que las energías de las experiencias previas se arrastran a las vidas siguientes. Energías que muchas veces son de cuestiones que hay que resolver y hay que seguir resolviéndolas en la siguiente vida. El karma es representado y actuado una y otra vez y se convierte en un conjunto de instrucciones o en un guión acerca de cómo se presentará su próximo periodo de vida. Los atributos que tienen ahora como humanos que caminan por la Tierra en periodo de aprendizaje son una respuesta directa a las cosas que han ocurrido en el pasado. Es que toda nuestra experiencia siguiente la hacemos para poder resolver cuestiones del pasado que nos quedan por resolver y que en fase de planificación hemos decidido, oye, vamos a tratar ahora estas cuestiones. Bueno, pues te configuras un entorno, empecemos por lo más básico, una identidad con rasgos emocionales, rasgos mentales, un cuerpo físico, unas características familiares, del entorno, de país, los momentos, todo te lo configuras para poder resolver de la mejor forma posible esas energías kármicas que aún se encuentran presentes por no haber sido resueltas en el pasado y que se van generando nuevamente debido a incomprensiones que todavía se tienen de cuestiones espirituales. Entonces, bueno, pues eso es lo que digo, de que al final el ciclo de reencarnaciones son muchas secuencias vitales, pero es como un continuo en cuanto a evolución espiritual, porque todo se va arrastrando y se va solucionando sin que el periodo entre vidas suponga ningún tipo de modificación. Simplemente se vuelve a planificar otra vida para ir ajustando los retos que necesitas para finalmente pues, conseguir la mayor eficacia posible. Los atributos que tienen ahora como humanos que caminan por la Tierra en periodo de aprendizaje son una respuesta directa a las cosas que han ocurrido en el pasado. Les digo todas estas cosas porque es necesario que sepan que este motor del karma es el atributo más importante del por qué están aquí. Es que el motor del karma es lo que permite que no se pierdan las experiencias, que se puedan resolver en un porcentaje y el siguiente porcentaje no resuelto dejarlas para la siguiente. Entonces es como un ordenador que va contabilizando qué cuestiones has planteado, de las que has planteado en una vida, cuáles han resuelto, cuáles no, cuáles han surgido nuevas. Y todo eso se contabiliza para la siguiente vida. Y así, eso es el motor de contabilización, el motor de contador de todas esas cuestiones que ya sabemos, la mentalidad es una cara de la moneda en la que la otra es la energía, con lo cual evolución de la mentalidad, aumento de frecuencia vibratoria, es hablar de lo mismo en dos aspectos complementarios. Crión, como es del servicio magnético, pues habla desde el punto de vista de la energía, pero Jesús diría lo mismo desde el punto de vista de la mentalidad. Mentalidad y energía son dos formas de hablar de lo mismo. Una es causa y donde se producen realmente los cambios, la mentalidad, y la otra es manifestación de eso. Les digo todas estas cosas porque es necesario que sepan que este motor del karma es el atributo más importante del por qué están aquí. Pues esta es la escuela en la que han sido situados para que puedan trabajar a través de esos atributos de expresiones vitales, pasadas. Cada atributo de energía del karma es como una amedrentadora burbuja negra, creada especialmente para ustedes, de modo que puedan caminar a través de ella o introducirse en ella. Una burbuja negra que ahí tienes los retos
de la vida. Y entonces, en fin, pues se van a presentar para que tengas oportunidades de aprender. Nosotros, entre paréntesis, los que estamos a este lado del velo, cierra paréntesis, llamamos fantasmas a estas burbujas negras. Esta canalización se llama los fantasmas del karma. Pues pueden llegar hasta ustedes revestidas con temor y terror o con ansiedad, pero se las puede evitar fácilmente y hacerlas estallar, pincharlas. Fácilmente, se las puede evitar fácilmente y hacerlas estallar. Siempre con comprensión espiritual, porque si no, vuelve a pasar a la siguiente vida. Y se desvanecerán como las formas tenues que son en realidad. Crión nos tranquiliza. No hay problema con el karma. Sabiendo lo que es y en qué consiste, uno puede resolverlo rápidamente, hacer estallar esas burbujas negras. Dentro de cada uno hay un premio que reluce brillantemente dentro de cada burbuja, que se revelará una vez que sea examinado, y el premio se obtiene al caminar directamente dentro de la burbuja y afrontar al fantasma. Tengo un problema en esta vida. ¿Qué me toca? Afrontarlo y resolverlo para que deje de ser un problema. ¿Por qué es un problema? Pues porque debido a una incomprensión que tengo aún en cuanto a la percepción de algunos acontecimientos del mundo, sufro. ¿Cuál es ese caminar por dentro hasta hallar el premio que se halla dentro de cada burbuja negra? Afrontarlo. Si tienes un problema, puedes esquivarlo, puedes ocultarlo, puedes entregarte al problema y, en fin, que sea un caos tu vida, o puedes afrontarlo y resolverlo. Muy fácilmente, dice Crión. El premio consiste en pasar la lección o el karma, hacer que se disipe y que desaparezca para siempre en las lecciones de su vida. Ya has comprendido ese aspecto que tienes que comprender, ya no se te vuelve a presentar ese problema, porque primero, no hay necesidad, ya se te presentarán otros que no entiendas. Segundo, porque entendiendo ya ese problema, ya no va a suponer un sufrimiento para ti el que se te presente de nuevo. En el proceso de disipación se libera energía que ha sido almacenada para ese propósito, y el resultado final es la libertad para ustedes y una transmutación de lo negativo en positivo para el planeta. Liberamos energías bloqueadas, densas. Emitimos una energía debido a la liberación de ese bloqueo de comprensión, y eso además afecta al planeta. Transmutación de lo negativo en positivo para el planeta, elevando así la vibración. Forma técnica de explicar Crión cómo contribuimos a elevar la frecuencia de la energía del planeta. ¿Pueden darse cuenta de cómo el planeta no es nada sin ustedes? Hay una interacción, es decir, entre todo el escenario y el decorado con nosotros, porque aquí no es que haya un escenario y un decorado y de repente hemos aparecido nosotros, es que todo lo hemos generado nosotros con un propósito. Entonces, por eso el planeta no es nada sin nosotros. Es que si no sirve de escenario este planeta, ¿para qué? Su fin es ser un escenario para representar todo esto con el propósito que nosotros teníamos al planificarlo. No es nada sin nosotros. Solo es la arena que les permite realizar su trabajo kármico, y esa arena está siendo cambiada ahora para permitirles poder realizar el trabajo kármico ese. Permítanme explicar más acerca de estos temores fantasmales. 2 puntos. Todos ellos responden directamente a cómo vivieron sus expresiones pasadas, si fueron hombre o mujer, si fueron agresivos o pasivos, lo que hicieron mientras estuvieron aquí, cómo murieron y la interacción de los otros humanos que está en periodo de aprendizaje con ustedes. Pues todo esto es lo que nos causa temor.
comprensiones que nos faltan referentes a todos estos aspectos, cómo vivimos nuestras vidas pasadas, si fuimos hombre o mujer, si fuimos agresores o pasivos, qué hicimos mientras estuvimos aquí, cómo morimos, cómo interactuamos con el resto de los humanos que nos rodeaban en esas vidas. Pues todo esto es lo que ahora, si está pendiente de resolver, es lo que nos causa los temores en todos los niveles de la mente, desde la consciencia más clara y nítida hasta la inconsciencia más profunda. Responden a eso los temores. Queridos míos, he aquí una verdad que deben abrigar en sus corazones. 2 puntos. El universo no plantea juicio alguno sobre nada de lo que han hecho, pues son ustedes las piezas de Dios que caminan sobre la tierra en periodo de aprendizaje. Y son responsables ante sí mismos y ante el sistema del karma, por lo que tiene lugar, responsables ante nosotros mismos y ante el sistema del karma, por lo que tiene aquí lugar, con toda propiedad. Es que es muy apropiado todo lo que aquí ocurre y que la única responsabilidad es nuestra porque así lo planificamos y así lo resolvemos. He aquí una verdad que ven abrigar en sus corazones, que esto no lo juzga nadie, que esto son experiencias que hemos diseñado, que no hay que avergonzarse ni culparse de nada. Lo que hay que hacer es aquí ese trabajo que hemos diseñado de dentro del escenario y a partir del olvido más completo y arrastrando energías no resueltas de vidas pasadas, lograr comprender, resolver y avanzar. Y es nuestra única responsabilidad. Y no podemos proyectar ni culpar a nadie. No hay juicio en el universo fuera de aquí sobre si lo que hacemos está bien o está mal. Eso es un invento humano, responde a un diseño que hemos realizado de la polaridad de los opuestos, del bien y el mal, de lo preferible y lo rechazable. En ese entorno interactuamos para plantear todas estas experiencias, pero nos dicen, id aprendiendo ya, que ya va tocando salir de aquí, ¿qué es todo esto en realidad? No existen esas cosas. Me he saltado una frase. No obstante, todo aquello que hacen tiene una consecuencia. Esto no tiene nada que ver con culpabilidad y castigo. No existen esas cosas en el motor kármico de su vida. No, como has sido malo, eres culpable y entonces la siguiente vida eres castigado. No es así, en absoluto. Tal como lo describen el resto de los reveladores, no tiene nada que ver con esa visión. Nada. Cero. No existen esas cosas en el motor kármico de su vida, pues el universo es literal y ve las cosas que hacen ustedes, o bien como lecciones que tienen que aprender, o bien como escenarios para nuevas lecciones. Y ambas cosas generan energía de algún tipo. No hay juicio, insiste Crión, sobre lo que hacéis aquí. Permítanme explicarles con amor cómo deberían ver estos fantasmas de temor que son específicamente suyos. A ver, ¿a qué tengo yo miedo en la vida? A esto, a esto, a esto, a esto. Tengo muchos miedos genéricos, pero miedo especial, ahí que es una cosa que realmente me produce terror, esta situación o esta otra o esta otra. Dice, bueno, pues permítanme explicarles, dice Crión, con amor, cómo deberíais ver esos fantasmas de temor que son específicamente vuestros. 2 puntos. Incluso dentro de esta misma encarnación, incluso dentro de una misma vida, de esta vida en la que estamos leyendo esta información, la expresión de este periodo de vida, muchos de ustedes llevan consigo ansiedades por cosas que han ocurrido, pero que no se pueden explicar racionalmente. ¿Cómo he podido reaccionar así ante esto? No lo entiendo, si es que yo no soy así, pero fíjate cómo he reaccionado. Aquí hay muchos temores representados. 2 puntos. El temor a estar solo, el temor al abandono, el temor a una pobre salud, el temor al fracaso, el temor a su propia muerte. Todos estos temores no son más que fantasmas. Especialmente este último,
el temor a la propia muerte, el más grande fantasma, dado quiénes somos en realidad. La muerte es un invento para estas experiencias. El temor a la muerte se halla tan firmemente implantado en todos ustedes que resulta muy difícil atravesarlo. Y es apropiado que sea de ese modo, pues si pudieran ver este fantasma, con toda su debilidad, ciertamente caminarían a través de él, y eso no les serviría para su propósito aquí. Dice Crión, en el diseño que habéis realizado de estas experiencias, es apropiado el que tengáis miedo a la muerte, porque si no, os hartaríais, os aburriríais de esta vida, y si no tuvieseis miedo a la muerte, pues muchos os marcharíais de aquí, y al llegar os diríamos, pues tienes que volverte. Vamos, puedes hacer lo que quieras, pero tú mismo decidiste completar el ciclo de reencarnaciones. Te has quitado del medio del escenario antes de tiempo, en esta secuencia vital, dice Crión. Por eso el miedo a la muerte es apropiado, para que no salgáis del escenario antes de tiempo y aprovechéis vuestras vidas en el escenario. Eso no les serviría para su propósito aquí. Caminar a través del fantasma de la muerte muy ligeramente. Por eso cuando ya posteriormente ocurre que Crión y Tobías se refieren a personas con cierto nivel de avance, de iluminación, en los que ya se refleja muy poco miedo a la muerte, les dicen, tendréis la tentación de iros, pero no os vayáis, quedaos aquí, que tenéis ahora cositas muy importantes que hacer en estas décadas que vienen en la Tierra. Como diciendo, si ya sabemos que no os importa lo de morir, porque ya no le tenéis miedo a la muerte, bueno, pues quedaros, porque si vais para arriba, pues os vais a dar cuenta de que igual os hubieseis quedado algo más, con las cositas más entretenidas y más interesantes que van a pasar en la Tierra en estas 5 o 6 primeras décadas del siglo XXI o del tercer milenio. Algunos otros temores que llevan consigo son también muy reales para ustedes. ¿Qué deberían hacer con la ansiedad que experimentan por aquellos que se encuentran alrededor de sus vidas y que parecen haberles causado daño? Fíjate cómo lo dice. ¿Qué debéis hacer con la ansiedad cada vez que os encontráis a alguien que en vuestra vida, en el pasado, y no dice os ha causado daño, dice parece haberos causado daño? ¿Qué deberíais hacer con eso? ¿Qué decir de la cólera que llevan consigo hacia otros humanos y especialmente hacia aquellos que se han relacionado con ustedes? Llevan ese equipaje consigo mismos y eso hace que sean y actúen de ciertas formas. Claro, el condicionamiento que tiene, pues que hay personas con las que no te quieres ni ver. Dice, eso lo lleváis con vosotros. Y eso hace que actuéis de algunas formas. Pues, por ejemplo, por decir una tontería, cambiarte de la acera cuando ves a alguien que no te cae bien, pues te cambias de la acera. Eso es lo que nos hace hacer todo ese equipaje que llevamos. Llevan ese equipaje consigo mismos y eso hace que sean y actúen de ciertas formas, algo que en retrospectiva parece llegar a controlarles. Nos condiciona muchísimo. ¿Qué deberían hacer con esto? Podrían preguntarse. Ese temor es, en realidad, uno de los más fáciles de eliminar. Permítanme explicarle, ahora nos va a decir Crión, que el temor a encontrarnos con personas que nos han hecho aparentemente, como dice él, daño en nuestra vida pasada, es uno de los fantasmas más fáciles de disipar. Y lo va a explicar ahora. Deseo ofrecerles la visión general de lo que está teniendo lugar realmente en cuanto a esas ansiedades de relación. Las llama ansiedades de relación. Relaciones pasadas que nos causaron mucho dolor y que ahora volver a verlas nos causa ansiedad. Por eso de ahí viene lo de las órdenes de alejamiento judiciales, ¿no? Cuando una persona comete un delito contra otra, pues durante un tiempo pues no se puede acercar a esa, para evitarle la ansiedad de relación esta que habla Crión. Deseo ofrecerles la visión general de lo que está teniendo lugar realmente en cuanto a esas ansiedades de relación, para garantizarles la sabiduría de una percepción maravillosa de su fantasma. A ver qué nos explica
que nos infunda sabiduría para tener una percepción no solo menos ansiosa, sino maravillosa de esa persona en cuya relación con ella en el pasado sufrimos. Conjuren en su mente a los humanos que les producen ansiedad. Háganlos reales delante de ustedes. Está dando un ejercicio, Crión. Imagínate que lo tienes delante. Tomen a aquellos que les han causado daño en el pasado, sitúenlos delante de ustedes, mírenlos y luego ámenlos por lo que son en realidad, el espíritu. Y además, muy amigos tuyos en el astral, muy, porque si no, no habrían aceptado por contrato facilitarte aquí en el escenario este reto. Luego ámenlos por lo que son en realidad. Perdónenlos y vean lo que sucede. No tienen por qué estar delante de ustedes personalmente. Por eso dice, vamos a hacer el ejercicio de imaginárnoslos. Pero se producirá entonces la energía de la lección kármica. El ejercicio funcionará. Lo primero que sucederá es que la burbuja negra desaparecerá. Y ahora cada uno que piense en una persona que no puede ni ver, que le causa mucha ansiedad ver porque le causó mucho dolor, porque es considerado un enemigo, porque se llevan fatal, porque no le cae bien. Y sobre la marcha que estamos hablando esto, hacer ese ejercicio. Perdónenlos y vean lo que sucede. No tienen por qué estar delante de ustedes personalmente, pero se producirá entonces la energía de la lección kármica. Lo primero que sucederá es que la burbuja negra desaparecerá. Podrán entonces aspirar al premio que contiene en su interior y el karma se verá liberado y desaparecerá para siempre. Lo segundo que sucederá es que, una vez disipada la energía kármica, esa ansiedad, precisamente, que dice Crión, la podéis liberar con ese ejercicio. Estos individuos ya no ejercerán ningún efecto sobre ustedes. Lo segundo, primero, hay un premio que es quitarte la ansiedad. Segundo, estos ya no vuelven a causarte ansiedad. Lo tercero es algo más oscuro de explicar, pero lo cierto es que, una vez desaparecido el atributo kármico, esos otros jugadores que se encuentran en el escenario del periodo de aprendizaje alterarán en realidad sus interacciones con usted a partir de ese momento. Es que se produce un cambio que parece que es mágico. Primero, te vas a liberar de la ansiedad. Segundo, no se va a volver a producir. Pero es más. Tercero, es que la interacción con ese personaje a partir de ahí cambia completamente. ¿Les han afectado ustedes a ellos? Absolutamente. Con este ejercicio. ¿Cómo pueden saber ellos lo que ha sucedido? Créanme, la parte de sí mismos que permanece oculta para ellos, el ser interno que diría Set, lo sabrá instantáneamente. El que tú has hecho ese ejercicio con ellos, ellos inconscientemente, es decir, su ser interno, lo saben perfectamente, lo han percibido a la perfección, aunque la consciencia de personaje no lo sepa, pero internamente han cambiado. Instantáneamente, cuánticamente. Imaginen lo siguiente, 2 puntos. ¿Cómo serían las cosas si ustedes, como padres, se disfrazaran de una forma que causara pavor y aparecieran delante de su hijo y, a propósito, asustaran al niño una y otra vez, con amor, con la intención de que el niño se hiciera más y más fuerte, y nunca se rebelaran a sí mismos en ese proceso? Eso afectaría al niño durante toda su vida, y el niño tendría entonces un temor fantasmal. Sería una situación muy difícil. La mayoría de ustedes no harán eso, pues el sacrificio de ver a su hijo sufrir y asustarse sería demasiado como para poderlo soportar. Y sin embargo, atención, aquellos que están en la tierra y que mayor daño les han causado,
los que les han producido el dolor de la ansiedad y de la pena en la relación, acordaron hacerlo así por el más puro amor, por contrato con ustedes antes de que llegaran aquí. Claro, claro, aquí está la verdadera cuestión. Que fuera del escenario, cuando no estamos ya con los elementos limitativos de nuestra mentalidad, entendemos que todas esas situaciones horrorosas de nuestra vida pasada se produjeron por contrato y que las personas que se prestaron a hacer de verdugos fueron las que más relación tenían con nosotros en el otro lado del velo, los que más nos amaban, los que más aprecio, porque no se hubiese prestado cualquiera a realizar este sucio y feo trabajo de ser el malo en tu siguiente vida para el personaje humano. Por eso dice, acordaron hacerlo así por el más puro amor, por contrato con ustedes antes de que llegaran aquí. Cuando sigan adelante, los verán y los amarán, pues el papel que representaron fue realmente muy convincente. Luego en el otro lado del velo son todo abrazos con ese que fue el enemigo de tu vida. Les amaron lo suficiente como para representar el papel negativo y le hicieron más fuerte por ello. Le ayudaron en la evolución espiritual, le ayudaron a superar los retos planificados. Comprendan ahora el amor que ellos han necesitado para hacerlo así y llámenlos ahora por ello. Indudablemente también son ustedes los enemigos de alguien. En periodo de aprendizaje, representando el papel pero a la inversa, tú el verdugo y otro la víctima. ¿Cómo se sentirían cuando esa persona les perdonara por completo? ¿Les afectaría eso? ¿Cómo reaccionarían? La verdad es que casi con toda seguridad notarían el acontecimiento y en lo más profundo de sí mismos surgiría la realización del éxito, de haber logrado la tarea por el bien del otro. Y a partir de ese momento se sentirían de hecho diferentes hacia esa persona, aunque no la volvieran a ver. Porque internamente el verdugo, aunque cuando le perdonan sigue sintiendo mucha culpa el personaje humano, dice Crión, internamente habría una sensación de liberación, de deber cumplido, de haber ayudado a esa persona a resolver esa cuestión. Dice, en el momento en el que esa persona aprende y te perdona. Hasta ese momento estás haciendo de malo. En el momento en el que esa persona te perdona, aunque los personajes humanos siguen interactuando y, en fin, pero dice, internamente el verdugo siente una liberación. Utilicen el amor como su fuente de poder al hacer estas cosas. El amor como fuente del poder al afrontar esta difícil tarea de ante otro humano que por muy diferentes razones le tienes como declarado enemigo en tu vida, hacer el ejercicio de pasar por encima de ello y perdonarle. Dice Crión, utilicen el amor como su fuente de poder al hacer estas cosas. No hay otra manera. Amen a aquellos que les odian. Jesús en estado puro, el mensaje. Aprendan a tolerar lo intolerable. Siéntanse en paz cuando la paz no parezca estar cerca de ustedes. Todas estas cosas son posibles. Esta es la llave que pone en marcha el motor del karma. Ajá. Esto es lo que produce el aprendizaje, libera el bloqueo, genera energía de una frecuencia vibratoria notablemente superior
que ayuda al planeta, que libera una parte de la conciencia social de masa y con un efecto que no nos podemos imaginar. Ellos nos dicen, una persona que despierta y que libera esta energía puede contrarrestar la oscuridad de otras 100. Esta es la llave que pone en marcha el motor del karma, repetimos. Aquellas cosas que ustedes mismos han creado se pueden deshacer con facilidad. Lo has creado tú, pues en una interacción planificada, con una mala interpretación, un dolor, un trauma, tú has actuado bien como verdugo o bien como víctima. Se puede deshacer con facilidad. Solo ustedes tienen la capacidad para afrontar correctamente cada una de estas situaciones. Las pruebas se crean para que se las pueda pasar. No se crean pruebas que no se puedan pasar. Hay capacidad para pasar todas las pruebas planificadas. Las planificas para que puedas superarlas. Hay capacidad. Otra cosa es que se haga, pero no se planifican pruebas imposibles de pasar. Son ustedes los que autorizaron sus propias pruebas, de modo que deben saber lo siguiente. 2 puntos. No hay ninguna prueba que esté más allá de su propio conocimiento o de su capacidad para atravesarla y dejarla atrás. El universo nunca les planteará un problema que sea insoluble. Eso no les serviría a ninguno de ustedes, ni al espíritu. Exclama Crión. Esto es una promesa que les hace el espíritu. Todos los problemas que tienes en tu vida, aunque ahora digas, yo no puedo con esto, te garantiza Crión. Sí, sí, porque has generado los retos, en fin, de una forma sofisticadísima, y sí, puedes resolverlos. Y sí, puede que hayas sido muy ambicioso en ese planteamiento y requiera del personaje humano un gran, en fin, un gran avance para poder superarlos, pero siempre que se diseña se puede superar. Pongan sus propios temores en un primer plano y afróntenlos. Hay que afrontarlos, no hay que taparlos, no hay que tomar ansiolíticos para poner un caparazón por encima y que no se noten. Hay que sentirlos, hay que afrontarlos, hay que superarlos. Si no, persisten. A lo que te resistes, persiste. Pongan sus propios temores en un primer plano y afróntenlos. Observen cómo estallan las burbujas del karma y aspiren a alcanzar los premios que contienen. La paz a partir de ahí en relación a ese aspecto. Llévenlos con total alegría a su propia realidad y desprécienlos después como los verdaderos fantasmas que son. Bueno, en fin, esto lo he afrontado y ya no me causa ese temor. Háganlo así uno a uno, con propósito e integridad y también con sabiduría, uno a uno de los que se vayan presentando. Hablo la verdad acerca de estas cosas tal como son traducidas a través de mi socio. Dice, de verdad, que lo podéis hacer con todos, pero poneos uno por uno cada uno de los problemas. Ha dado un método para hacer esa liberación, representarse a esa persona. Siempre suele haber una persona. Presentarse a esa persona y hacer ese ejercicio. Hay un premio dentro de cada burbuja negra que pinchas, que disipas de esta manera. Háganlo así uno a uno, con propósito e integridad y también con sabiduría. Hablo la verdad acerca de estas cosas tal como son traducidas a través de mi socio. Deben saber que la traducción es correcta, aun cuando estoy aquí para experimentar las palabras de la traducción, y deben saber que son exactas, pues si no lo fueran, detendría a mi socio y así se lo diría a ustedes. Dice, lo ha expresado muy bien Lee Carroll, porque si no, yo le diría, te paras y lo vuelves a explicar, porque no se ha entendido. Bien,
Y aquí lo vamos a dejar porque aquí cambia de tema Quirión y nos va a contar una cosa muy interesante que acaba además con una parábola. Voy a adelantar un poquito. Queridos míos, les hablo ahora con un tremendo amor acerca del temor más grande de todos, que impregna por lo menos a la mitad de los que se encuentran en esta sala y a muchos de los que leen o leerán esto. Aquí vamos a dejarlo en suspense, como hacen las mejores series, hasta la siguiente sesión, que precisamente comenzaremos con esta frase en la página 106 del libro regular. Queridos míos, les hablo ahora con un tremendo amor acerca del temor más grande de todos, que impregna por lo menos a la mitad de los que se encuentran en esta sala y a muchos de los que leen esto o leerán. Pues bien, dejamos ahí la curiosidad por saber qué nos va a contar Quirión y sin más dejamos la serie de hoy aquí, prospector.